Bueno, muchas gracias, presidente. Es un honor poder estar haciendo parte de este homenaje con mis compañeros y mis compañeras de la Cámara. Presentamos este proyecto de declaración de profundo dolor por el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco, nacido como Jorge Bergoglio, ocurrido en el día 21 de abril de este año. Antes de poder contar un poco de su vida eclesiástica, de lo importante que es, fue y será el Papa Francisco para todos nosotros, quería comentarles que también participé en la octava de Pascua. Nos reunimos en Eucaristía para rezar junto al Papa Francisco por su partida con el obispo de Campana, en la diócesis Zárate-Campana, Pedro María Laxague, y con el Justo Rodríguez Gallego, obispo auxiliar. Es importante porque en cada rincón de nuestra patria y en cada rincón del mundo, todos los fieles y los que no se sienten quizás acompañados por la religión católica, despidieron a nuestra santidad el Papa de diferentes maneras. Obviamente que el mundo se sintió conmovido ante su partida, y nosotros, que además de haber tenido un excelente Papa como el que fue Francisco, sabemos que hizo muchísimas cosas en nuestro país y es argentino, y bueno, en lo personal era de San Lorenzo, así que también un gran orgullo. Creo que poder contar un poquito su vida eclesiástica, voy a pedir permiso para leer y luego poder terminar con unas palabras, que tiene que ver cómo recordamos a Francisco. Bueno, Jorge Bergoglio inició el seminario en Villa Devoto en 1957, se unió a la campaña de Jesús, fue jesuita, y fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Estudió filosofía, teología y luego se desempeñó como maestro y rector en distintos institutos religiosos de Argentina. En 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, cargo que ocupó hasta 1979. Nombrado en 1992 como obispo auxiliar de Buenos Aires y arzobispo en 1998 tras la muerte del cardenal Antonio Guarriachino. Fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II en 2021. Bueno, él, a través de su trayectoria dentro de nuestro país, viajaba en transporte público, sentía que la iglesia tenía que salir a la calle, de hecho lo hizo. Creo que recordar a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco, es recordarlo en sus actos. Él lo hizo cuando asumió como Papa, quiso tener una iglesia de puertas abiertas a la calle, volvió a las raíces de lo que tiene que ser la religión católica, apostólica y romana, que es estar con los pobres, con los que más necesitan. Sin duda, el Papa Francisco dejó una religión católica mucho más fortalecida que la que había antes de su llegada en el 2013. Creo que además habla de lo importante de reconocer nuestras raíces, cuando dice del poema de Francisco Luis Bernardés, lo que el árbol tiene florido lo tiene enterrado. Él decía que para poder pensar en un futuro teníamos que ver de dónde veníamos, de dónde venimos, quiénes somos, que nuestras raíces eran fundamentales para poder pensar en un presente y en un futuro, para nuestra patria y para el mundo. Fue un papa que habló del cuidado del medio ambiente, que habló de la misericordia de los que estaban detenidos, y por eso fue el pontífice que más veces fue a una cárcel. Creía en las segundas oportunidades, pidió la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, hizo cambios estructurales dentro del Vaticano, no se quedó en palabras, lo hizo en hechos. Recordar al Papa Francisco es recordarlo pudiendo hacer actos que nos conlleven a la felicidad del pueblo, a una justicia social que alcance para que todos vivamos un poquito mejor. Él se enojaba mucho cuando la riqueza del mundo estaba repartida cada vez en menos personas, porque entendía que si la riqueza del mundo estaba repartida en menos personas, era que muchas personas eran más pobres cada día. Y él luchaba contra esas injusticias. Y él sabía que una justicia que no era justa no se podía llamar justicia. Hablaba de valorar la democracia, de cuidarla a través de la justicia también, a cuidar a los pueblos, a cuidar a los migrantes. El Papa Francisco habló de diálogos, de tender puentes en vez de armar y subir muros. En vida, él nos enseñaba lo importante que era ser compasivo, tener amor por el prójimo
y realmente estar cerca del que los necesita. Creo que nos vino a los que somos fieles y no nos sentíamos tan cercanos en su momento a la Iglesia Católica, nos vino a dar esa fuerza que necesitábamos para volver a encontrar en la fe un camino que quizás muchos y muchas habíamos dejado de transitar porque a veces no nos representaba la Iglesia, no nos representaba en nuestras familias, que muchas familias somos diversas, no nos representaba en situaciones hasta de divorcios dentro de nuestras familias, no nos representaba en las situaciones cotidianas de ya entrando casi a un siglo XXI en el cual la Iglesia parecía que quedaba muy lejos de las necesidades reales de un pueblo, de un mundo, de hombres y de mujeres y de diversidades que necesitaban y necesitan la palabra de Dios, el abrazo fraterno de un hermano y una hermana, y él hablaba mucho de eso, de ser hermanos, independientemente de las diferencias ideológicas que nos separan mismo en esta Cámara, poder entender que todos somos uno más, que todos necesitamos del otro y de la otra para poder salir adelante como pueblo, como país y como habitantes de este mundo. Quiero para terminar leer algo que él decía, y para mí es fundamental en estos momentos, vuelvo a pedir permiso para leer, que tiene que ver con el ajuste en la educación. Él decía que el ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. Hacer ajustes en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajustes en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. A mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta de este ajuste y salen a buscar, porque la educación también es un alimento, es la comida del alma, de la mente, del espíritu. A veces los países un poco dictatoriales, ya sea por dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas, en una de las víctimas principales recae la educación. O te hacen que la ideología para cambiar la cabeza, o te van podando lentamente, y solamente los hijos de los ricos pueden tener el acceso educativo superior. El pueblo necesita formar cabeza, necesita una cultura universitaria grande. Un país tiene que proveer a sus universidades y creer en los nuevos cerebros de este futuro. Y en esto, Argentina, tenemos buena fama, porque cuántos profesionales nuestros los reclaman desde el extranjero. Creo que hoy las palabras del Papa Francisco siguen más vigentes que nunca en un mundo y en un país donde claramente necesitamos más educación pública, más justicia social, más personas que vivan bien y quizás necesitamos menos ricos. Muchas gracias. Gracias, diputada.